Mira familia, aquí estamos entrando al primer hospital construido en Venezuela. Esta empanada, miren el tamaño de la empanada, súper rellena y crujiente, 15 bolívares. Buenas familia hermosa, familia bella, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Familia, nos encontramos hoy en un lugar ícono en Venezuela, en un lugar súper espectacular. Y ustedes se dirán que ¿en dónde estoy? Obviamente nos encontramos en el estado Lara, en Barquisimeto, en un pueblo muy antiguo y poco conocido por los venezolanos. ¿Cuál es ese pueblo? Se llama El Tocuyo, familia. Aquí nos encontramos justamente en El Tocuyo, municipio Morán. No se lo peleen, familia. Si no están suscritos, suscríbanse. Si no le han dado like desde ya, denle like, comenten algo, así sea un sticker, que me ayuda mucho. Así que vamos con la introducción. Nuestra partida fue desde Barquisimeto hasta el pueblo del Tocuyo en el estado Lara. Es de aproximadamente 63 kilómetros de distancia. Demórase entre 1 hora a 1 hora 10 minutos para poder llegar a este pueblo, uno de los pueblos más antiguos de Venezuela y que muchos venezolanos aún no conocen. Tocuyos es una hermosa ciudad del país de Venezuela. Una hermosa ciudad, familia, que se encuentra en el estado Lara. Y su municipio es Morán. Alberga aproximadamente 9 parroquias. 9 parroquias y es conocido por su café, por sus bailes turísticos y por muchas cosas. Fundada el 7 de diciembre de 1545, este pueblito, hace 477 años aproximadamente. Del 2018 en adelante se sacó un estimado y dice que este pueblito alberga aproximadamente a 75 o 76 mil personas. Imagínense la dimensión de este pueblo. Tienen una propia bandera también y tienen un propio escudo del municipio. Y también cabe destacar que tienen una música, un ritmo y también tienen un baile tradicional que se celebra el 13 de junio de todos los años, todos los 13 de junio, y se llama el baile de San Antonio, algo así. También tienen un emblema que es un garrote o una vara, pero esa vara y ese garrote es un emblema acá en El Tocuyo porque significa mucho, porque con esa vara o ese garrote, ellos, los indios de los antiguos, los primeros que vivían acá, ellos se defendían sus tierras y defendían todo, por eso se hizo tan famoso esa garra o esa vara. Y en los bailes de San Antonio, ellos tienen también la vara y bailan con eso. Y con esto último concluimos esta introducción para que no se haga tan larga, pero es impresionante saber que también El Tocuyo es uno de los pueblos menos conocidos en Venezuela por los venezolanos. Bueno familia, llegamos a un lugar en donde vamos a desayunar y vamos a desayunar como a mí me gusta. Vamos a desayunar así totalmente callejero, familia, unas empanadas que se ven muy ricas. Vamos a ver de qué tiene y cómo las prepara. Mira, aquí está la señora, ¿cómo se llama usted? Doris. La señora Doris está aquí en El Tocuyo, justamente al lado del Saime. Está ella para que vengan a zamparse estas empanadas. Ya la vamos a probar. Mira, ella hace cuatro rollitos. Y ahorita las va a rellenar ¿de qué? Estas empanadas. De mechada. De mechada. Bueno, yo voy a querer, señora Doris, una de mechada y una de pollito. Voy a querer 2. Mire, ya la señora Doris comenzó a echarle relleno, bastante relleno. Mire, ya no le pichirrea, ya le echa relleno sabroso, mira. Sí. No, hombre. ¿Esa es carne mechada con papa? No. ¿O carne mechada sola? Ese es mechada, ese es como un guiso, pero con harina. Ok. Al mejor momento del video, ustedes saben que es cuando yo estoy hartando. Aquí está la empanada, está súper finita y se ve crujiente. Se ve muy buena, muy buena. Vamos a probarla. Hay una brisa espectacular. Uy, está buena y lo más interesante de esto es los precios que hay acá. Esta empanada, miren el tamaño de la empanada, súper rellena y crujiente, 15 bolívares una empanada, o sea que te comes 2
Son 30 bolívares, $1 y cachito, $1.05 O sea, con $1.5 te comes 2 empanadas. ¡Wow! Y tiene su salsita de ajo aquí y todo. O sea, está súper completo y está muy rico. Justamente frente a la Casa de la Cultura de El Tocuyo. Obviamente, voy a darles un dato un poco perturbador, digámosle. En esta Casa de la Cultura que les estaba grabando, obviamente, esta que está a mi espalda, eso comenzó siendo primero una catedral muy hermosa de acá, de El Tocuyo. Luego pasa a ser un liceo, un colegio, y luego con el tiempo ahora es la Casa de la Cultura, que tiene mucho tiempo ya siendo la Casa de la Cultura de El Tocuyo. Pero hay un trasfondo y una historia que se cuenta que aquí en esta Casa de la Cultura, familia, hay un túnel subterráneo en la cual los antepasados iban las mujeres y esas mujeres obviamente daban a luz a unos hijos que no querían y los enterraban y los mataban allí. O sea, los dejaban allí enterrados. No sé si eran los cachos o las mozas de esos hombres importantes de la época, pero es un dato que me contaron y es bastante perturbador. No sé si es verdad, comenten allí si ese dato aquí en el Tocuyo es cierto. Miren familia, esta es la Casa de la Cultura de El Tocuyo. Está súper, súper bonita. Oye, parece así como, no sé, me inspira así un poco como el Coliseo romano, ¿saben? Está súper, súper linda esta Casa de la Cultura. Súper, súper bella. Y viene gente a visitarla. Aquí dan clases creo que de música, dan clases, veo que dice consejo de protección de niños y adolescentes. Hay personas aseándola. Está cuidadita por dentro. Le falta una pintura. Vamos a ser sinceros, le falta una pintura. Miren cómo se ve todo eso. Pero está súper bonita estar en este lugar cultural, estar en un lugar histórico acá en El Tocuyo. Me encuentro justamente en una de las iglesias más antiguas y más viejas del país. Oh, por Dios. Se trata de la iglesia La Concepción o iglesia Concepción. Al lado también tiene una plaza que se llama La Concepción, pero no la voy a grabar porque está un poquito descuidada. Tiene montecitos, no hay estatuas, pero sí me di cuenta que están remodelando todo esto. Pero esta iglesia es hiper gigante, familia. Hiper gigante, pero cuando le digo que es gigante, estoy lejísimo y miren lo gigante que se ve. Si yo me acerco, me voy a ver así. Es hiper grande y la están remodelando, la están pintando también, pero está súper, súper hermosa acá en El Tocuyo. Uno de los pueblos que más ha entrado en mi corazón. La cantidad de personas que hay en este pueblo, todas las que nos topamos, son súper, súper amables. Justamente frente a una de las construcciones más antiguas del país. ¡Wow! Este es uno de se llama las ruinas de Belén. Familia, y esto fue primero un hospital en Venezuela, el primer hospital construido en Venezuela. ¡Wow! Mira, y dice sobrevivió varios terremotos, incluyendo los de 1812 y 1950. Qué épico estar en este lugar tan histórico, familia. ¡Wow! Entrando al primer hospital construido en Venezuela, las ruinas de Belén en El Tocuyo. ¡Oh, por Dios! Qué impresionante y qué imponente conocer que aquí en este hospital o en esta construcción habían consultorios, enfermeros, doctores, personas heridas quizás. Y también se dice que esta construcción aguantó 2 terremotos en Venezuela, como les leía anteriormente, el de 1950 y el de 1812, si no me equivoco. Qué impresionante, familia, estar en este lugar. Dentro de la construcción del hospital más antiguo de Venezuela, del país. Y miren, lo que me parece curioso es que lo hacían con piedra, miren, lo hacían con piedra y tiene pedazos de piedra, pero también tiene como, miren, tiene como construido con barro,
con barros, piedras. Miren el tamaño de esta piedra también, ¿ves? Es impresionante estar en un lugar tan, pero tan antiguo. Imagínense, estamos hablando de más de, ¿qué? 420 años, más o menos. Y ha soportado 2 terremotos, una locura, familia. Saber y sentir que en esta construcción hubo enfermos, doctores, enfermeros, médicos, urgencias y muchas cosas. O sea, es impresionante, familia. Me dicen que obviamente tenga cuidado porque esto también lo usa la gente de la calle para hacer sus necesidades y cosas así, porque está abandonado. Pero, wow, es súper, súper imponente, miren. Y aquí me encuentro en un arco, es gigantesco. Yo no entiendo cómo esas personas construyeron, cómo hicieron para construir allá arribota. O sea, es impresionante, familia. Me dicen que el Tocuyo era antes mucha agua, o sea que aquí llegaron mucha gente con barcos y lanchas, de canoas, y después retrocedió el agua, pues, y empezaron las construcciones, las edificaciones. También se conoce como la ciudad de los 7 templos. Parte de los templos es este que está aquí, la Casa de la Cultura, hay varios. Y es impresionante esta información, familia, porque obviamente cada vez que las personas van a construir, por lo menos uno de los señores que nos topamos, que él construyó su casa de aquí al frente, esta de 2 plantas, él me dice que cuando estaba haciendo las fosas para meter las cabillas, las bases, se encuentran muchos cuerpos esqueletos. También me echaron otro cuento, aparte de este, que fue similar. Entonces ya son 2 cuentos en menos de 1 hora, y es cierto. O sea, hay muchas personas que se han topado con muchos cuerpos y esqueletos cuando hacen huecos, excavan. Y esa es la historia del Tocuyo. Anteriormente esto era mucha agua y bueno, hay muchos muertos ahí debajo, pues. Es un dato medio perturbador, pero es importante. Vamos camino, familia, a la famosa represa del Tocuyo, que es una de las más famosas en todo el país. Y vamos directo a la represa, pero nos encontramos un sitio en donde venden puro manguito, familia. No sé si lo ven ahí. Vamos a ver cuánto vale el mango y vamos a degustar un poquito. Miren las personas amables. Dice, oye, vamos a estar aquí, vamos a salir. Y yo, bueno, vénganse. Mangos de este tipo. Hay también mangos de este tipo. Hay mangos de este tipo. Y hay mangos con este tipo. ¡No creo! Oye, Marón. Todo bien, compa. Oye, miren, calidad, familia. Tienen mango, pero de todos los colores. Es extraño. Yo he comido mango, obviamente, muchísimo. Pero aquí tienen estos amarillitos, yo los he comido. Estos que son como color rojizo, rosado, naranja, creo que nunca los he probado. Las mangas sí las he comido, creo que son los de hilacha, algo así le dicen. Y miren, qué calidad. Y obviamente, familia linda y hermosa, nos tuvimos que venir a la represa, una de las represas más importantes del país, que es esta que se encuentra en el Tocuyo, familia, en el estado Lara. Obviamente, sabemos todos y conocemos la represa del Guri. Pero esa es importante, pero esta no es menos importante. Esta es una de las represas también más importantes de todo el territorio nacional de Venezuela. Y se las presento, familia, se encuentra acá en el estado Lara, en el Tocuyo. Esta represa, puesta en servicio desde 1973. El embalse o represa Félix de los Ríos, también conocido como Dos Cerritos, se encuentra ubicado a unos 5 kilómetros de El Tocuyo, municipio Morá, en el estado Lara. Su capacidad es de 120 millones de metros cúbicos, su superficie es de 1000 hectáreas. Finalidad es abastecer a Barquisimeto y a la población de Quibor, aunque actualmente abastece al 70% de la población larense. Y bueno, familia hermosa y linda, yo me despido de ustedes aquí ante este imponente, familia, paisaje de El Tocuyo, de la represa y todo lo que conocimos en este lugar. Van pasando los carros y yo despidiéndome de ustedes con esta hermosa aventura, familia. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Si te has quedado hasta aquí, por favor, deja tu like, comparte y
obviamente suscríbete, por favor, es totalmente gratis. Sígueme en el Instagram, que ahí he estado colocando a tiempo real todas las historias de lo que estoy haciendo. Así que si tú estás viendo este video, ya yo estuve en el Tocuyo hace varios días. Entonces es bueno que sigas en el Instagram para que te des cuenta a tiempo real de lo que estamos haciendo. Así que familia, como yo me despido, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura o negocio, no lo sé. Así que guaya.